Vamos a continuar ahora con paredes que no son planas, no son cartesianas. Voy a hablar de paredes, en este caso para una pared radial, específicamente de una pared cilíndrica. Ya está aquí representado en verde lo que sería pues esencialmente un tubo. Ese tubo va a tener cierta longitud en esta dirección, que sería la dirección Z, y los radios característicos pues van a ser R1 y el que está acá afuera R2. Entonces tenemos un tubo de espesor R2 menos R1 y ese tubo separa dos fluidos. La parte interna vamos a considerar que va fluyendo un fluido caliente que va a estar a cierta temperatura, T infinito 1, y va a ejercer cierto coeficiente convectivo. Y por la parte externa de nuestro tubo circula un fluido frío. Entonces lo vamos a poner así, va por la parte de afuera, nuestro fluido frío, frío a cierta temperatura, T infinito 2, y ejerciendo cierto coeficiente convectivo por la capa límite externa. Vamos a considerar que conocemos las temperaturas en las superficies interna y externa del tubo, y lo voy a escribir por aquí. Aquí va a ser TS2 y acá TS1. ¿Sí? Y lo que perseguimos a través es establecer a qué velocidad se está moviendo el calor a través de la pared. Y para eso pues utilizamos un balance microscópico. ¿Por qué microscópico? Si hacemos el ejercicio mental puesto que estas temperaturas pues no son las mismas, pues claramente TS1 y TS2 no son iguales. Y si me muevo en la dirección R empezaría del centro. Si me muevo en R y empiezo en esta posición, en R igual a R1, donde T es TS1, y me llego hasta la superficie, lo que puedo verificar es que la temperatura claramente depende de la dirección R. ¿Sí? Bueno, sin embargo, esto implica que no puedes hacer un balance macroscópico. Tienes que hacer un microscópico, solo que el microscópico de manera general pues te establece que pues sí puedes depender de R, pero también dependes de θ, del ángulo, y de Z y del tiempo. Voy a escribir entonces ya el balance microscópico, por ahí en un video anterior ya lo tienen. Escribir el balance para sistema cilíndrico. Ahí están. Entonces ese es el balance microscópico. Encima del balance voy a escribir nuestras consideraciones y suposiciones. La primera va a ser estado estacionario, o vamos a obtener solución en estado estacionario, y como ya saben perdemos esta dependencia, esta deriva de cero. Entonces aquí le voy a agregar estado estacionario. Vamos a obtener el perfil de temperatura en estado estacionario. En R ya establecimos claramente que la temperatura sí cambia, entonces debe haber un flux en la dirección R, un flux de calor. Entonces no se les olvide que este término de aquí es el fenómeno de conducción en la dirección R. ¿Sí? No va a haber generación de energía en esa pared, entonces sin generación de energía. Eso cancela este término. Y lo que resta es la posibilidad de que haya conducción en Z y en θ. ¿Sí?
hacemos el ejercicio otra vez para ver si podemos establecer que hay simetría en alguna de estas coordenadas. Vamos a empezar con la dirección Z. Voy a poner aquí y voy a avanzar en Z, que es hacia acá. Y la pregunta es la misma: ¿cambia la temperatura? Y la respuesta es no, porque estableciste que TS2 es toda la superficie externa está a TS2. Entonces si avanzas, pues esta no cambia. Sin embargo, puede ocurrir la siguiente situación. Si estás aquí, bueno, en esta parte donde yo lo escribí, pues aparentemente no cambia. Voy a borrar esto, me voy a mover de posición, voy a seguir avanzando en Z, pero voy a estar aquí. Voy a empezar aquí y voy a avanzar. Y la pregunta es: ¿cambia la temperatura? Y la respuesta es sí, sí esperaría que cambie si no se cumple algo. Ahorita vemos que se tiene que cumplir. ¿Por qué esperaría que esas temperaturas no sean iguales? Nuestra fuente de calor en la dirección R, ya establecimos pues que por lo menos debe existir un flujo en R o un flux en R, es decir, debe moverse calor en esta dirección, ¿sí? Atravesando lo que sería la superficie lateral de nuestro cilindro. Sin embargo, ¿qué pasa con esta superficie? ¿Qué pasa con esta superficie que voy a medio rayar aquí en azul? Con lo que serían las caras, y acá al final pues también debería de haber, al final del tubo debería de haber lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esa superficie? Esa superficie seguramente está expuesta al fluido frío, porque como dije al principio, el fluido caliente y el frío pues están separados por nuestro tubo. Entonces, pero el tubo se tiene que acabar o terminar en algún momento. Entonces, seguramente está expuesta al fluido frío y va a buscar enfriarla. Entonces, si pudiera pasar que la temperatura aquí cerca de las tapas pues sea más baja que aquí o que acá, si te mueves más hacia acá. Y eso implica que entonces pues T cambia con Z específicamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, eso va a ser un hecho. La otra cuestión es: ¿qué pasa si L, la longitud de nuestro tubo, es mucho mayor que el radio? Llamémosle que es mucho mayor que R2. Si L es mucho mayor que R2, el área lateral del cilindro va a ser muchísimo más grande que el área esta de la tapa. ¿Sí? Entonces, bajo esta consideración, entonces el área superficial es mucho mayor que el área de las tapas. Y eso va a provocar que el calor que salga por las tapas pues sea despreciable con respecto al calor que va a atravesar el área superficial, que es este QR, ¿sí? Entonces, la temperatura sí depende de Z, pero bajo esta consideración depende muy poco, podemos despreciarlo y entonces considerar simetría en Z y cancelar entonces este término. En el ángulo, pues ese es más sencillo. Si estás aquí y ahora avanzas en el ángulo, es decir, te mueves hacia acá, pues no esperaríamos que la temperatura cambiara, la temperatura seguiría siendo TC2 aquí y TC2 acá, ¿sí? Entonces es más claro que hay simetría en el ángulo θ y podemos cancelar este término. Entonces solo va a sobrevivir el término de conducción en la dirección R, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Entonces el balance microscópico termina en esta ecuación. Las derivadas ya son totales porque la temperatura solo va a depender de R. Y obtenemos la solución, que es el perfil de temperatura, pues lo pueden obtener por separación de variables y va a ser T es igual a C1 logaritmo natural de R más C2. Este es mi perfil de temperatura en la pared, que es donde estoy aplicando mi balance macroscópico. Me faltó escribir que la ecuación esta la estoy aplicando de R mayor a R1 y a R2, que es donde está la pared. Entonces esta solución pues nada más aplica ahí. R1
R2. Si te sales de esos límites, pues ya no hay pared, no aplica la solución. Noten que a diferencia de la pared plana, el perfil ya no es lineal, es logarítmico. Bueno, para determinar C1 y C2 pues necesitamos condiciones de frontera, que en este caso pues son condiciones de frontera de Dirichlet, que son estas. Conoces las temperaturas en dos posiciones, que son tus fronteras, en R igual a R1, T es TS1, en R igual a R2, T es igual a TS2. Habrá que sustituir entonces las condiciones allá en el perfil para obtener C1 y C2. Ese proceso ya no lo voy a hacer, solo voy a escribir el resultado. Esta es entonces la solución. Sigue siendo mi perfil, pero ya las constantes ya no son arbitrarias, ya son específicas. Un ejercicio que pueden hacer ustedes para verificar si no hay errores, pues ya que tienen su perfil, pueden sustituir otra vez las condiciones, es decir, puede sustituir R igual a R2 aquí y ver qué predice el perfil. Si se hace eso, va a quedar logaritmo de 1 y va a cancelarse todo este término y solo va a sobrevivir que T es igual a TS2, que es esta parte, entonces está bien. También debe predecirse la otra condición. Si tú ahora sustituyes R igual a R1 aquí, se van a cancelar los logaritmos del numerador y el denominador. Solo va a quedar TS1 menos TS2 más TS2. TS2 se va a cancelar y vas a recuperar que T es igual a TS1. Ese ejercicio lo dejo para que lo hagan ustedes y comprueben que efectivamente, si sustituyo las fronteras, recupero las temperaturas que yo introduje. ¿Qué pasa si hacen ese ejercicio y no las obtienen? Se equivocaron en alguna parte a la hora de determinar las constantes y tendrán que corregir. Bueno, entonces ya está. Pero lo que quiero calcular siempre pues es la tasa de calor, que es Q. Y específicamente aquí en este problema pues es QR. Utilizo la ley de Fourier, que también ya la tienen por ahí. Capora de T de R. Y de una vez voy a calcular A. A pues es el área lateral de un cilindro, que sería 2pi radio L. Y de T de R. Tendremos que derivar entonces nuestro perfil. Tomar este perfil y sustituirlo la temperatura acá, entonces nos fuerza a hacer una derivada. Ese paso también me lo voy a brincar, espero que ustedes lo hagan. El resultado, ya al sustituir el perfil, es esta ecuación. Este es el resultado, que ya está escrito como fuerza impulsora entre resistencia, y es resistencia conductiva, pero para una pared cilíndrica. ¿Sí? Entonces la resistencia a la conducción en nuestra pared cilíndrica es igual al denominador. ¿Sí? Entonces cambia la expresión con respecto a la pared plana. Y eso es entonces el resultado hasta aquí. ¿Qué pasa si esta sería la parte del calor que va avanzando por la pared? Es decir, lo que pudo atravesarla nada más. Voy a dibujar otra vez la pared, pero ahora la voy a hacer de lado. Entonces ahora va a ser así. Las dimensiones pues no han cambiado. Aquí está R1, aquí está R2. El fluido caliente está por la parte de adentro y tiene una temperatura T infinito 1 y ejerce un coeficiente convectivo H1, me parece que así los llamé.
sí, esta parte que está acá, y el de afuera pues T infinito 2 H2. Y el calor pues va en esta dirección. Ya de lo que hemos aprendido, pues lo podemos trasladar a este problema. Voy a cambiar nada más estas para que no nos estorben. Podemos aplicar lo que ya conocemos en el sentido de, pues hay capas límites de en las dos caras de nuestra pared. Y si queremos calcular el calor, pues deberíamos de considerar una resistencia aquí que sería convectiva, una resistencia conductiva y una más convectiva. Entonces esta sería convectiva 1, conductiva y convectiva 2, y con eso podemos calcular Q. ¿Sí? Entonces podemos trasladar el concepto de resistencias y decir entonces Q, y ya aplicar los balances macroscópicos en superficies. Todo eso me lo voy a brincar. Ya podemos generalizar a que Q, si yo selecciono T infinito 1 y T infinito 2 como fuerza impulsora, en el denominador tengo que escribir las tres resistencias que para nuestra fortuna pues están en serie, entonces bastará con sumarlas. Voy a sustituir los valores. Bueno, lo voy a escribir de manera general: 1 entre H1 por A1 más esta nueva que acabamos de encontrar, que sería la conductiva, y una resistencia convectiva más. ¿Sí? A diferencia de la pared plana, aquí las áreas pues no son iguales. El área 1 sería 2pi radio 1L y el área 2 pues sería 2pi radio 2L. ¿Sí? Entonces eso habría que sustituirlo pues aquí y acá. ¿Sí? Pero pues ahí está la ecuación para calcular Q, que como ven pues es lo mismo de los sistemas, bueno, similar pues a los sistemas cartesianos. Lo que nos cambia nada más es dos cosas: la resistencia conductiva, y que hay que tener cuidado con las áreas, porque en la pared plana el área perpendicular siempre es la misma. Aquí no, aquí el área perpendicular a la dirección del flujo R se está haciendo cada vez más grande conforme te acercas, te mueves de R1 a R2. ¿Sí? Y en el siguiente video vemos pared compuesta también cilíndrica.